días a todos, queridos amigos. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de la UNICACH. Soy Chari Gumeta y en esta ocasión vengo a presentarles uno de mis libros, en compañía del poeta René Morales. Voy a agradecer al rector Rodolfo Calvo Fonseca por esta magnífica feria que cada año la ha hecho y con gran éxito. Asimismo, al director de la feria, que es el licenciado Adrián Toledo, y sobre todo a la licenciada Yeris Díaz por el apoyo y todo esto que estamos aquí nosotros en Zoom, pues muy agradecida con ella. Vamos a iniciar esta presentación leyendo pues la biografía de nuestro querido amigo René Morales, quien está aquí con nosotros en la presentación de un libro que su editorial fue publicada inicialmente. René Morales, 1981. Ha publicado en revistas, antologías y los siguientes libros: Espacio en Disidencia, Praxis 2006, México, Guatemala. El Bestiario del Perro, Literal 2009, México. Radiografías, Cataflixia 2010, Notas sobre el Fin del Mundo, Public Pervert 2011, La Línea Blanca, Public Pervert, La Regia Cartonera y Pirata Cartonera 2013, 14 y 15 en México y Ecuador. Carne en Public Pervert 2015, Trilogía de la Violencia y Metáfora 2016, Texas I Love You en Anónima Editores 2018, Luz Silenciosa Bajando de las Colinas de Chiapas por Editorial Cultura en Guatemala. En el 2014 fue becario del PECDA Chiapas en la categoría Poesía Jóvenes Creadores. Fue beneficiario del programa Jóvenes Creadores del FONCA en el periodo 2014-2015. En 2019 fue seleccionado como creador con trayectoria del proyecto PECDA Chiapas. En 2018 ganó el Premio Internacional Luis Cardosa y Aragón, entregado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. En 2020 ganó la beca del PECDA Chiapas en la categoría de creadores con trayectoria en la especialidad de poesía. Bueno, pues aquí estamos con mi querido René Morales, con quien vamos a comentar sobre un libro pues que la primera vez vio la luz en la editorial que él dirigía en Public Pervert y de la que me siento muy orgullosa, pues que haya sido la primera editorial que le haya dado voz a este libro, que fue en 2015. ¿Recuerdas, René? Este fue nuestro primer libro. Y bueno, pues ya este año la editorial Literatelia pues hizo una segunda edición, o sea, una primera edición, ¿o cómo es? Porque ya segunda edición. Tiene otros poemas. Ya segunda está. Reimpresión. Sí, es reimpresión, sí, y bueno, pues tenemos como invitado a él para que nos comente un poco sobre este libro, que pues ya tiene 5 años, pero sigue todavía tan vigente como aquel 2015. Adelante, René. Nada, pues debería yo de comenzar por el principio, como se deben de hacer las cosas. Y pues yo tenía un proyecto editorial que se llamaba Public Pervert, que era un proyecto que duró 5 o 6 años. Pero desafortunadamente, como todo lo que comienza, tiene que terminarse. Y asombrosamente creo que eso fue de los últimos libros que sacamos en Public Pervert. Creo que después de eso habrán salido 2 o 3 más y se acabó la editorial. Y pues nada, era una editorial que hacíamos entre varios amigos, entre ellos Chari. Era un proyecto que queríamos mucho, que empezó como por ahí del 2010, más o menos, me imagino, 2010. De 2010 a 2016 habrá estado vigente Public Pervert. Y era un proyecto en donde pues publicábamos autores básicamente centroamericanos, o sea, no publicábamos gente de fuera, y solo publicábamos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y chiapanecos. Y pues hicimos un catálogo como de 50 personas y Chari, que estuvo pues presente prácticamente en todo el proyecto, pues vio cómo fueron cambiando
Empezamos primero con unas plaquetitas súper chiquitas que costaban 10 o 20 pesos y pues terminamos haciendo libros que también tenían un lado como de plaquet, pero un poco más enteros. Y trabajábamos varias personas en ese proyecto, trabajábamos distintos diseñadores, distintos ilustradores y evidentemente trabajaban como distintos poetas que querían pues, formar parte del catálogo. Al final creo que habremos hecho un catálogo como de 30 autores posiblemente, que pues, eran muy variados. Iba desde gente de la generación de Chari como Adolfo Ruiseñor, Huberto Santos, varios autores de la generación de los 60 que yo admiro muchísimo y que creo que es una generación que se ha leído muy poco. Y pues así fue. Editamos básicamente, aunque no parezca parezca un poco clasista, editamos a poetas nacidos en los 80s y poetas nacidos en los 60s, porque es una generación a la que yo le debo muchísimo. Y pues Chari, que me conoce perfectamente, sabe que pues yo, por ejemplo, de Adolfo, de Huberto o de ella misma, pues siempre he sido como lector constante. Y pues nada, dentro de los proyectos que hicimos con Chari, el último, como les cuento que ya fue de los últimos proyectos, hicimos Si los muertos Marcela, que en mi opinión personal es un libro de lo mejor logrado que ha hecho Chari. Y es un libro muy, muy raro en muchos sentidos, pero que yo disfruto muchísimo porque tiene esa capacidad que tienen las obras de arte de como significar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Como un libro polisemántico, ¿no? Que de repente tiene muchas cosas por donde cortar. Y la anécdota principal es que Chari, según tengo entendido, tenía una hermana mayor que usted. Sí, en medio. Que es mayor que usted, Sí, que se llama Marcela, ¿no? así Y que es. falleció en un accidente en una carretera, según tengo entendido. Sí, Y este libro que se editó creo como 30 años después de la muerte de Marcela, parecía una cosa muy, muy extraña, porque era como explicarle a una persona qué estaba pasando, como explicarle pues a un ser que ya no está y que tiene esa peculiaridad que tienen de repente ciertos pues muertos, de que están sin estar y que tampoco dejan de estar al mismo tiempo, ¿no? O sea, que se van y también se quedan, que es una peculiaridad muy humana. Y me parecía como un libro que rozaba un poco entre la inocencia de tener que contarle o tener que explicarle la brutalidad de un México que en los últimos 30 años cada vez tiene mayor tendencia a la violencia, a la brutalidad, ¿no? A lo indecible, porque la poesía tiene esa peculiaridad. Según Heidegger, en su clásico fundamental que se llama Poesía y Realidad, la poesía tiene esa peculiaridad que es hacer lo que no puede hacer la ciencia. O sea, si la poesía quiere hacer un libro explicándole a una persona que falleció hace 30 años cómo está la brutalidad el día de hoy, pues lo puede hacer, ¿no? La ciencia, a lo mejor con todos estos cánones tan estrictos, sería prácticamente imposible, irracional e ilógico, pero en la poesía, que es pues un ejercicio lingüístico que de repente no está tan apegado a ciertos cánones tan estrictos como la lógica, como todo esto que tiene que ver con lo sustentado en un método científico, pues de repente la poesía nos da esa proximidad, ¿no? Esa posibilidad de entender la realidad o de construir la realidad a partir de como queramos, ¿no? Sin tener que apegarnos a ninguna regla, que al final una de las cosas que entendemos del universo es que posiblemente el universo funcione así, ¿no? El universo tampoco tiene reglas tan claras como queremos que la tengan los humanos. Y por eso me parece un gran libro, me parece un gran libro que nos aproxima a lo que representó también Public Pervert. Public Pervert pues fue una obra que posiblemente cuando los críticos
o los historiadores de la literatura analicen la obra de lo que hicimos entre varios amigos, entre ellos Chari, pues posiblemente vamos a encontrarnos con libros como Y los muertos Marcela, o los libros de César Trujillo, que también fueron, ¿verdad? Donde termina El País de las Maravillas, que es una joya, y nos daremos cuenta que todo esto de repente explica un modo de realidad en que vivíamos en la segunda década del siglo XXI. Y pues sí, a mí más que hablar me gustaría pues, escuchar a la autora, me gustaría que nos comentara. Yo, como les he dicho, creo que es una obra muy importante dentro de la obra de Chari. A mí, yo siempre le había dicho que la volviera a publicar, porque valía mucho la pena. A mí me parece un libro tan bien estructurado y tan bien pensado que pues está muy bien. Incluso la portada que le hizo Chari, la que le hizo mi esposa, Geraldine Obando, es muy bonita, que es como un negativo, de estos negativos que ya no existen en realidad, ¿verdad? Ya antes, ¿te acuerdas que antes ibas a revelar unas fotografías y te regalaban aparte el negativo, ¿no? De las fotografías para que las editaras después? Y yo siempre he creído que los negativos tienen un lado como fantasmagórico, ¿no? Esta suerte como de fotografía de fantasma, ¿no? Eh, y sí, pues creo que al final explica muy bien una época que apenas acaba de terminar, porque apenas estamos en el 2020, pero esa segunda década del siglo XXI, pues sí, sin duda estuvo marcado por nuestras fiestas, que de repente ya ni siquiera existen, ¿no? Porque ya todos estamos cuarentones, pero sí, pues creo que es un libro que tiene esa peculiaridad, es un libro que creo que debería de leerse más de la obra de Chari. Creo que sí, pues va por ahí, pero me gustaría más que nos hablaras tú sobre la construcción del texto, que nos leyeras un poco, sería bastante constructivo. Igual si hay alguien que esté conectado, no sé, o no estamos en vivo, no, nomás lo estamos grabando. Bueno, pues nos gustaría que nos leyeras algo, Chari, y nos comentaras sobre la construcción del libro. Bueno, querido René, muchas gracias por tus palabras y sí, efectivamente, un lindo recuerdo de Public Pervert, una editorial que le dio voz a muchos poetas. No voy a olvidar ese libro maravilloso de Pablito Bromo que se llamaba Alicia, que tú publicaste en Public Pervert y que pues del cual guardo un gran cariño porque me encantó ese libro, igual que el que hizo Trujillo. Soledad Brother también estuvo por ahí. Soledad Brother, un librazo de Javito Payeras también. Ahí fue la primera vez que yo leí a Javito y también fue ahí donde leí la primera vez la poesía de Marvin García. Creo que tuvo una gran resonancia esa editorial, se posicionó muy bien porque cuando fui a Perú alguien me hablaba sobre Public Pervert y me decía, ¿será posible que podamos publicar en Public Pervert? Y pues le comenté, tienes que hablar con René, y tú fuiste muy enfático que solo publicabas centroamericanos Sí, claro. y chiapanecos. Y sí, o sea, lo que quiero comentarte es que llegó más allá de Centroamérica esa editorial y que pues tuvo bastante resonancia dentro del ámbito cultural y dentro de la gente que hace cultura. Una editorial muy bonita, realmente que me dio mucha tristeza que se haya terminado, pero que pues le dio, o sea, luz a muchos libros, voz a muchos poetas, Sí, claro. y de esa forma, pues aquí en Chiapas también nos unimos a esas voces centroamericanas que desconocíamos, gracias a ti y a esa editorial que, pues, que tenían junto con Geraldine. Y bueno, ahí también me publicaron por segunda ocasión, pero ya más gordito, el libro Veneno para la ausencia, que fue publicado en una editorial que se llamaba La Rendija, ya hace muchísimos años, y que fueron publicados 4 hojitas de esa editorial. Y bueno, me olvidé de ese libro, pero cuando ya lo rellené nuevamente, pues ya lo publicaron ustedes ahí en Public Pervert, que fue Sí, el claro. primer libro que me publicaron.
Y luego, pues ya, por último, 5 años después, pues me publicaron como una despedida, pues, y Los Muertos Marcela. Los Muertos Marcela, te voy a comentar una cosa. Yo siempre he dicho que el talento del poeta está en su creatividad, en su forma de pensar. Muchas veces nosotros escribimos de acuerdo a cómo nos sentimos, porque dicen que pues la poesía es eso, es un sentimiento del cual emanan muchas cosas dentro de la poesía, pero yo siempre he dicho que es una catarsis de nosotros mismos, de nuestras emociones. Y bueno, al principio cuando somos muy jóvenes escribimos sobre amor, desamor, qué sé yo, cosas muy triviales, tal vez un sentimiento como el de es el libro Veneno para la ausencia, en el que escribí puros poemas a nuestros amigos muertos o ausentes. Y posteriormente, pues ya te das cuenta, conforme tu vida va tomando un curso, tu visión es diferente, o sea, va madurando tu pensar, o sea, tu visión es conforme va caminando el mundo, vas aumentando en años de experiencia, no puedes ver ese mundo que veías en la adolescencia, en la juventud, como lo ves ya cuando eres mayor. Y de esa forma fue que nació este libro, pues dándome cuenta de que la vida no es tan color de rosa y que hablar de los hijos, del marido, de la familia, pues ya creo que ya tuvo su momento y que había que hablar de otras cosas y que lo podíamos hacer también a través de la familia. Fue cuando pensé en escribir sobre la situación que estábamos viviendo en este México convulsionado. En un México pues que no deja de ser tan salvaje y peligroso como lo fue en 2015 y que actualmente sigue siendo igual. Y al final, fíjate que ahora que lo pienso, Public Perver nació en los últimos 4 años del sexenio de Felipe Calderón, que fueron verdaderamente brutales, ¿no? Efectivamente, sí. Creo que Felipe Calderón inició una guerra que no pudo terminar él y que siguieron los sexenios y que ¿Y nunca cómo pudieron no? terminarlos, ¿sí? Eh, Hasta ahorita incluso podríamos decir que la brutalidad que de repente no era como tan visible en México, de repente se puso en las primeras planas, ¿no? Efectivamente, y es lo que dicen algunos periódicos, porque todavía actualmente, como en otras ocasiones, sabemos de que no todos los periódicos dan fe de lo que sucede en el norte de nuestro país. Ni en el sur. Esa región tan convulsionada por el narcotráfico y por todas estas situaciones que vivimos dentro de la violencia que convulsiona México. El norte del país sigue siendo tan violento como lo era en 2010, 2015, 2018, no sé, desde Incluso tiempo, a mucha sigue gente no, siendo igual. Es mucha más, gente no ayer le mataron a agrada. un periodista, o sea, siguen matando periodistas como cualquier, como dicen que matan más periodistas en México que gente en Irak, que soldados en Irak. Sí, claro, y al final mucha gente no le agrada comentarlo, pero tampoco la administración de Andrés Manuel López Obrador ha solucionado mucho del problema de la violencia, ¿no? No, ni él ni nadie lo va a solucionar, porque si él se comprometió a hacerlo, nos mintió como en muchas otras cosas. Pero bueno, eso es política y aquí vamos a hablar del libro y los muertos Marcela. No, está bien, pero fíjate, al final, como yo te decía, siento que muchos libros que están relacionados con Public Perver tienen una época muy Sí, específica en la que todos hicimos muchas cosas y de verdad hacíamos muchas cosas, porque yo te recuerdo, Chari, que andábamos en las cárceles, sí. no, pues de todo, ¿no? Teníamos mucha fe en la humanidad en ese entonces. La verdad que teníamos mucha fe en la poesía, en que la poesía podía cambiar de alguna forma el mundo No, o sensibilizar a las personas para que pensaran de una forma diferente, hacer conciencia. Porque sí, una de las características que tenían los libros de Public Perver era esa, concientizar a través de la poesía. Casi todos sus libros son así, ¿eh? Por sí, ejemplo, tienen ese una, libro tan bonito que me encanta tuyo que se llama La Línea Blanca es hermoso, pues. sí, Y claro. bueno, durante todo este tiempo, pues empecé
a hacer este proyecto sobre hablar de esta situación que estábamos viviendo en México, sin pues olvidarnos que somos parte de una construcción familiar y de esta forma de tener un diálogo con mi hermana que ya no estaba y que bueno, en su momento cuando fuimos adolescentes, como ella me llevaba muy pocos años, pues era mi confidente y como tal, pues seguía haciéndole confidencias a través de este libro, pero en esta ocasión le hice esos comentarios que tal vez no se los podía hacer a nadie, que era hablar sobre ese México convulsionado, sobre la situación que estábamos viviendo también las mujeres en este México. Y los muertos, Marcela, si recuerdas cuando fuimos a Tapachula y que te platiqué que quería hablar sobre migrantes, escribir algo sobre migrantes, pues ahí también nacieron algunos poemas en esa ocasión que estuvimos ahí. ¿Recuerdas, querido René? Claro. Sí, pues antes también teníamos, bueno, yo todavía lo hago, pero antes teníamos la peculiaridad de que íbamos mucho a Tapachula. Sí, íbamos mucho a Eh, leer, a Porque presentar también Tapachula, libros. Tapachula, Pero, aunque no lo parezca, es pues un punto neurálgico de la cultura, sobre todo esta peculiaridad de ser el mero punto fronterizo, ¿no? Que más allá das 2 pasos y ya estás en Guatemala, ¿no? efectivamente, bueno, yo sigo llegando todavía porque pertenezco Sí, al movimiento cultural Letras Femeninas y todas las compañeras del movimiento pues se encuentran en Tapachula. Entonces, fíjate pues que nosotros, para que esto se vuelva también una conversación, yo últimamente, este año estuve llegando mucho porque, porque Geraldine estuvo trabajando en un proyecto sobre fotografía en albergues para migrantes. Y al final, fíjate que se habla poco, pero Tapachula es un punto importantísimo en la cultura en Chiapas, por lo menos. claro que sí, claro que sí. Ahí se hacen muchos eventos culturales, he estado en muchos de ellos. Ahorita están ellos haciendo un movimiento de rescatar la vieja estación del tren, donde he ido a hacer eventos culturales junto con la licenciada Martina Velázquez. Hemos organizado lecturas de poesía ahí y presentación de libros, hicimos ahí Grito de Mujer, también hicimos el evento a la no violencia y la última que hicimos fue uno sobre no al del movimiento poético mundial. También hicimos un evento ahí en la antigua estación del tren. Y posteriormente, pues también he estado en escuelas ahí en Tapachula, más en la Universidad del Grijalba, en la UNACH, en el planetario. Hemos estado ahí con el licenciado David también, que nos ha Claro. dado el espacio. Y como te decía, en esos tiempos, pues te comenté que quería escribir sobre migrantes, que fue en 2012, creo, ¿no? Que fuimos a Y Tapachula. fueron muchas veces, no muchísimas. Yo recuerdo Sí, que y entonces pues ahí fue que empecé a escribir hasta que ideé eso de irme a la frontera a pasarme días, fue que conocí mucha gente en Ayutla, en Coatepeque, ahí en la mera, en Tucunumán, en el Carmen, conocí muchísima gente y bueno, ahora pues tú sabes que también nos vamos ahí a hacer el Festival de Poesía Quetzaltenango con esa gente que conocí ahí sí, tan cerca que en la está. frontera. Ahora hacemos un proyecto donde cruzamos el río en las balsas leyendo poesía. Y bueno, pues de esa forma, pues también empecé a idear, incluir en este libro y Los Muertos Marcela, algunos poemas pues que tuvieran que ver con esta violencia que viven las mujeres migrantes dentro de esa aventura de cruzar desde Guatemala a México a Sí, través claro. del río Suchiate. Es que fíjate, Y no sí, sé si me dime. das chance de hacerte una. Siempre he creído que cuando hay una ola potente de violencia en algún estado, siempre los grupos vulnerables son los que más se afectan. O sea, la violencia seguramente a las personas que más le afectan son a las mujeres, ¿no? Claro. A los indígenas, Bueno, a los sí, homosexuales. Todos los grupos minoritarios son los primeros
que sufren los embates de la violencia, ¿no? Y ya sabes que ser mujer en una frontera es complicadísimo, ¿no? Pues solo viviendo tú ahí en la frontera, pasando bastante tiempo, 8 días, 15 días, un mes, ir y venir, convivir con la gente, conocer la gente, estar en las casas de los migrantes, convivir con los migrantes, ir a esas casas donde, pues como son los prostíbulos y cantinas, ahí te das cuenta qué es la situación que se vive ahí. Yo me pude dar cuenta pues que ahí el negocio no es la droga, es más, evitan que se venda droga. Una vez pregunté, pero ¿por qué? Yo sé que las fronteras sirven, pero eso, y me dijeron, aquí no, la droga trae demasiada policía. Así es que aquí no queremos policía, por eso se prohíbe vender drogas en gran escala y si quieren, pues que vayan a Tapachula a comprar. Entonces empecé a indagar cuál era el negocio. El negocio es la trata. Ahí el negocio 100% es Sí, eso. al final, aunque suene mal lo que voy a decir, las mujeres parecen, pues, bienes que duran muchísimo más que la droga, ¿no? O Pues sea, tal parece que para esa parte de la frontera ese es el mejor negocio. las puedes explotar durante años, durante décadas, incluso en algunos casos, y no se terminan, pues, es una suerte como de esclavitud moderna. Sí. Y a veces te preguntas, bueno, pero ¿qué haces aquí? No, pues es que estoy retenida en mi contra. Bueno, pero si lo veo que caminas libremente, sí, pero usted no sabe que mi familia está localizada, te dice. Sí, claro. No puedo huir. Y bueno, pues parte de esas conversaciones también están como 2 o 3 en y Los Muertos Marcela, que ya después da pie a un libro que se llama También en el Sur se matan palomas, que ya es un libro completo que incluye todos estos poemas de Los Muertos Marcela. Y bueno, es un libro al que le tengo mucho cariño y que bueno, vio nuevamente la luz en esta nueva edición Me con guardan uno, ¿eh? Claro que sí, con Literatelia y pues que me siento muy contenta por ¿Literatelia es de dónde? del Estado de México, de Ah, qué Toluca, bien, qué bien, qué bien. sí, de Toluca, Estado de México. Y bueno, es un libro al que lo hice con mucho cariño. Fue el primer libro en el que me aventuré a escribir sobre hechos sociales. Fue el primer libro donde experimenté con los testimonios, con la poesía testimonial de la cual somos herederos de Centroamérica. Y también fue el primer libro donde pues mi creatividad se vio pues de otra forma. Dejé de escribir como normalmente escribía para pasar a otra forma. Y bueno, casi me pasé 10 años escribiendo sobre estas situaciones. Bueno, ahora estoy escribiendo de otra forma porque así debe ser. Debemos irnos construyendo conforme va el tiempo, que no todo es lo mismo. Y escribir sobre esta situación, pues también me pareció importante porque a través de la poesía también escribimos historia. Y esta historia pues no debe pasar desapercibida Sí, como es claro, esta violencia que sí, claro. estamos viviendo. Y ¿Por qué no bueno, nos lee algo, Chari? ¿mande? ¿Por qué no nos lee algo? Sí, voy a leerles unos poemas y seguimos conversando. Sí, claro. 47.515. A Enrique Peña Nieto y a los asesinados en México en esta guerra fratricida. 47.515 fueron los que estaban desempleados, 47.515 los que estaban hartos de la pobreza, 47.515 los caídos por una presunta rivalidad delincuencial. Señor presidente, 47.515 son los pecados mortales que llevarán su alma al infierno, y eso ni usted ni yo podemos evitarlo. Marcela, yo me quedé aquí a pesar de que todos me aconsejaron que me fuera. Me quedé para atestiguar la ausencia de quienes se fueron. Ya iban derrotados, cargaban una señal en la frente de que ya habían tenido un encuentro con la muerte. Yo me quedé aquí para contar una historia diferente,
que no tenga que ver con migrantes o indocumentados. Me quedé porque huir no resuelve nada, no remedia mi muerte, ni me devolverá la vida. Marcela, hicimos que este país brillara de una forma diferente, con un resplandor rojísimo como las mismas llamas del infierno. Hicimos que este país se inundara de lágrimas para que tuvieran un mar donde nadaran los muertos. Hicimos que este país se tapizara de cadáveres, porque aquí la ejecución construye los días. Y eso, tristemente, nos puso en los ojos del mundo. Marcela, cuando vengan por nosotras, sacudiremos el polvo de los recuerdos sin cerrar los ojos para que permanezcan grabados en la retina. Recordaremos los días de fiesta cuando los demonios nos daban de beber licores infernales y cómo hasta el suceso menos gracioso nos hacía reír a carcajadas. Cuando vengan por nosotras, detendremos el tiempo, nos abrazaremos fuertemente y por primera vez nos diremos la verdad. Hablaremos de la lluvia que moja el pasto y del silencio que éramos cada vez que destruíamos las palabras. Cuando vengan por nosotras, amada Marcela, nos acordaremos de nuestra complicidad y de cómo el exilio no nos destruyó el corazón. Ya reunidas, nos daremos cuenta que hemos sido asesinadas. Marcela, ¿recuerdas? Teníamos 60 centímetros alrededor del mundo. Felices, jamás nos cubríamos del frío y la gravedad no nos importaba. Las ofertas y las minifaldas eran nuestras. Indiferentes, perseguíamos a los sueños con dirección a ninguna parte. Por las noches caminábamos despreocupadas por las calles. Eran nuestras y no teníamos miedo. Subíamos a un taxi y llegábamos ilesas a casa, ¿recuerdas? Bueno, esos son algunos Oye, Cari, poemas de... y por ejemplo, en este caso de este último texto que leíste, tú en tu experiencia, que seguramente tienes más experiencia que yo, por lo menos, ¿sientes que este mundo de Marcela y el mundo de ahora ha cambiado mucho? No, sigue siendo igual. Lo que pasa es que antes nos callábamos, antes no denunciábamos, antes no decíamos nada por temor al señalamiento, por temor a la burla, por temor a la represión de nuestros padres, a la represión de la sociedad. Esa violencia la vivimos desde esos tiempos hasta ahorita. La única diferencia tal vez que exista es que algunas se han atrevido a decir esa violencia que han sufrido. Esa es tal vez la diferencia. Sí, claro, al final pues el feminismo, ¿no? O, no sé, o las redes sociales o la solidaridad entre las víctimas, pues de repente es algo que no se veía hace tantos años, ¿no? Así es, hace algunos años, pues cuando era adolescente, eso no se podía decir. O sea, si alguien te violentaba sexualmente o te violentaba que te tocara indebidamente, tú no podías decirlo, pues si lo decías, serías señalada, es más, serías discriminada, ¿sí? Hasta ese grado. Entonces, lo único que hacías era callarte. A veces de acuerdo cuando veo todas esas cosas, esas manifestaciones, todas esas denuncias, que yo las celebro por parte de ellas, celebro que no se callen, me pongo a pensar, ¿cómo sobrevivimos nosotras a eso? ¿Cómo sobrevivimos y seguimos aquí? Tal vez no ilesas, pero estamos aquí con esa fortaleza que tal vez no hubiéramos tenido si no hubiéramos aprendido a sobrellevarlo. No sé, pero sí me pongo a pensar cuando veo eso. Me hubiera gustado que mis tiempos fuera así. Sí, al final, pues sobrevivieron como
basándonos en cuestiones darwinianas, sobrevivieron posiblemente las más fuertes, sobrevivieron las que tuvieron más suerte, ¿no? Las que pues, tuvieron la fortuna de no estar en el lugar no indicado, ¿no? Que de repente eso obedece a, pues, a esta cultura de la violencia machista que pues, desafortunadamente existe muchísimo en México, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y fueron años horribles. No se dice ni se habla de eso porque nadie denunció, o sea, no nos atrevíamos a denunciar, pero creo que esa violencia es tan igual como la que existe ahora, ¿sí? Sí, al final... Si lo mataba el esposo, decían, no sabes por qué Por lo su culpa. mató. A lo mejor ella tuvo la culpa, lo engañó, o quién sabe a dónde se fue, o si era borracha, ¿qué sabes tú? Pues No, no, fíjate, por ni siquiera ejemplo, juzgues al hombre. que en la Iglesia Católica existe un término que es el término nefando, que quiere decir de lo que no se debe de hablar, ¿no? Por ejemplo, la homosexualidad era considerado el pecado nefando, ¿no? El pecado del que no se puede hablar, ¿no? Del que no se puede ni comentar, ¿no? Cometí un acto nefando, cometí un acto del que no puedo hablar, del que no puedo decir nada. Y pues sí, desafortunadamente nos hemos criado pues, en este ambiente de violencia. Pero bueno, me gustaría que nos leyeras un poco más, no sé cómo te sientas. Claro que sí. Voy a leer el poema que le da título al libro. Ah, muy bien. Es algo ¿El largo. último? Bueno, con esto voy a concluir la lectura Es el último, de, ¿verdad, Chari, o no? Sí, es el último poema, sí, es el último poema de este libro. Bueno, te voy a llevar tu libro, que No, pues ojalá pronto pronto termine. podamos volvernos a reunir. No, Me pues ya dará mucho esperemos gusto. que pronto termine ya la pandemia para que vuelvan las presentaciones, La vuelvan las ferias verdad, del libro, porque, bueno, en mi caso, y me imagino que en el tuyo también, esta pandemia pues rompió un poco el esquema o el modo de vida que teníamos, ¿no? claro. Pues ya, yo ayer pensaba que pues ya me hace falta pues salir, ¿no? Ya me hace falta ir a alguna feria del libro, ya me hace falta publicar algo nuevo, porque yo por lo menos en lo personal, pues no me he atrevido como a publicar muchas cosas nuevas, porque ¿de qué sirve que publique si no puedo presentarlas o no puedo ir a ninguna feria del libro, ¿no? Así es. Pues fíjate que fuimos invitados a la Feria del Libro de Frankfurt en Alemania, pero Sí, entre claro. la imposibilidad de poder asistir personalmente, pues lo hicimos a través de estas Y pues fíjate que plataformas. en mi caso, pues también yo estaba invitado a Frankfurt este año porque iban a ir varias editoriales mexicanas por parte del Fondo de Cultura Económica. Sí, Y primero nos decían, no, sí se va a hacer, ¿no? Luego nos decían, no, es que va a ser hasta octubre. Seguramente en octubre ya se terminó la pandemia. Pues, hombre, ¿no? Y ahora vemos como a la distancia, y por ejemplo, yo que soy maestro, ya nos dijeron, ya dijo el secretario de Educación Pública que es muy posible que para el mes de enero no volvamos a clases, ¿eh? Que seguramente esta pandemia se va a extender hasta a lo mejor mayo del 21. Pero, por es lo que ejemplo, dice el secretario de Salud. Así a mí, dice. a mí por ejemplo, pues sí me gustaría muchísimo presentar tu libro en un ambiente en donde haya como este contacto humano que de repente hace falta. Claro. Yo sé que las redes han servido de mucho, pero no hay nada como estar cerca de un lector o que alguien, como que lo veas, ¿no? En primera plana o que esté frente a ti. Bueno, espero que lo podamos presentar el próximo año. Sí, Querido René, sería un honor para mí que aceptaras no, pues presentarlo. Y ya me... también me gustaría comprometerte a que retomaras Public Pervers. Nos hace mucha Ah, falta esa no, pues editorial. sí, ojalá, nada más que pues ya sabes que Te son, prometo hacerle gran promoción y llevarlo a muchos países. no, ojalá todo el mundo fuera igual que tú, pero pues ya ves que pues todo cambia, ¿no? Pero sí, era una gran editorial. Para mí era grande, Gran de verdad. momento, ¿eh? Mucho rock and roll. Aparte del rock and roll, creo que muy buenos escritores fuiste publicando y muy buena poesía. ¿Cómo Poesía no? que realmente le hace falta a este mundo.
Bueno, el poema se titula Y los muertos, Marcela, es lo que le da título a este libro. 1. Romper con esta monotonía y perderse en la demencia es mejor que soportar este dolor, este temor, esta rabia y este olvido. El velo de la razón, querida Marcela, no es bueno cuando la tristeza es mayor que la alegría. Qué feliz sería que me declararan loca para no dar explicaciones sobre mi estado de ánimo a los insultos al sistema. Me disgusta escuchar la demagogia vulgar y burlona de quien se aprovecha de la ignorancia de un país o un pueblo. Marcela, hoy no es igual que mañana y debes comprender que respirar hondo no es lo mismo que inhalar aire a los pulmones, porque aunque no me considero demente, estoy a punto de declararme la reina de este manicomio y pensar que ser cuerda es vivir una mentira. 2. Te cuento, Marcela, que en el paraíso ya no hay serpiente ni árbol con manzanas, solo una pila de cadáveres que fueron expulsados por su ángel de la guarda. Nada es importante si no ilumina el cielo azul que está sobre nuestras cabezas. No llores, tus lágrimas no serán la lluvia que tenga el poder de revivir flores. Mucho has hecho con acompañarme en este camino gris y estrecho por donde solo transitan los muertos. Ponerme a descansar es tomarme un tiempo para pensar y reanudar mis pasos cargando este cansancio y estas penas. Negro es el futuro y también el luto. ¿Será que las almas vagan en el desierto? Es sencillo. Caminemos en silencio hasta que nos avisen las cigarras. Entonces será posible conversar con ellas. Con las manos trémulas tocaré sus rostros descarnados y andrajosos por la pérdida. Recibiré sus quejas y los encargos familiares, las lágrimas y los arrepentimientos. La demencia debe ser un estado permanente para tolerar las desgracias de este mundo. 3. De verdad, Marcela, que hay que ser bien cueruda para no sentir los golpes del desprecio ni el peligro que habita en esta jungla de animales. Tu sombra me cubrió de la injusticia, caminé segura junto a ti. No es sencillo ser mujer en este mundo de machos, hermosa Marcela. ¿Recuerdas cuando huí despavorida del que quiso cambiar mis rosas por vestidos? Solo soy una huérfana del destino a quien le tocó cantar en un bus de criminales malolientes y lascivos. La calle, amada Marcela, es la casa del vagabundo, donde guarda recuerdos y platica con las piedras. En este país, ser ciego es más conveniente que ser decente o pedir justicia. Es vergonzoso saber cómo el verde material aceita las manos de los pseudoperiodistas, adoptan pases mágicos para ser mañana el más rico. Aquí no hay más noticias que las del clima o de eventos deportivos. Y los muertos, y los desaparecidos, y los ejecutados. Marcela, solo quiero estar tranquila, tener una planta y un perro que me extrañe. Muchas gracias. No, pues yo estuve aquí apuntando algunas cosas que me parecen importantes del texto, pero no sé si nos dé tiempo de comentar un poquito más o estamos ya sobre el Sí, Chari. no, tenemos tiempo. Ah, sí, creo que tiene ese texto, el último, a mí me parece bellísimo y me parece que sintetiza muy bien, pues esto que comentabas, ¿no? Que es un libro muy femenino, que es un libro que de repente tiene este valor polisemántico, que de repente uno puede interpretar o ver muchísimas cosas o entender cómo esto que dices tú, que la violencia estaba presente desde hace mucho, pareciera que es algo como que se fue como, que estaba ahí, pero que fue como, no sé, como creciendo. Y por ejemplo, a mí me gustó uno de los versos que dice, nada es importante excepto ver cómo crece el azul del cielo o algo así decía. Sí, nada más importante sino el azul que está sobre nuestras cabezas. Ese es un verso muy bonito. Nada es importante si no ilumina el cielo azul que está sobre nuestras cabezas. Luego hay una parte que dice, la demencia es un estado natural.
A ver, venme diciendo para que vayamos. La demencia debe ser un estado permanente para tolerar las desgracias de este mundo. Sí, claro. Y hay uno último que dice, no hay más noticias que las del clima y las de asuntos deportivos o algo así dice. Aquí no hay más noticias que las del clima o de eventos deportivos. ¿Y los muertos y los desaparecidos y los ejecutados? Sí, pues creo que esta peculiaridad que tiene el libro es única en ese sentido, ¿no? Que yo al final, como te comentaba, yo creo que Public Pervert, que es mucho de lo que yo podría hablar, porque pues, la conocí como en primera persona, pues pareciera que todos en Public Pervert al final terminamos escribiendo un solo libro, ¿no? O sea, pareciera que donde termina El País de las Maravillas, el mío, el de Pablo, hicimos muchísimas cosas, pero pareciera que todos tuviéramos como un hilo conector. Yo, por ejemplo, ahora que leías un texto que decía algo sobre los pseudoperiodistas, yo recuerdo que también al principio de los años 2000, tenemos un amigo, yo y Chari en común, del que posiblemente podríamos hablar también horas acerca de él, que se llama César Trujillo. Y César Trujillo, por ejemplo, hizo un proyecto en el que tú también estuviste muy presente, y yo también, y Marcelino Champo, un proyecto que se llamaba Rayuela, que era un Rayuela. evento cultural que hacían en el periódico que se llamaba, ¿cómo se llama el periódico? Ay, péndulo, en el péndulo. Sí, claro. Rayuela era el suplemento cultural de todos los lunes. Sí, que al final pareciera que esta enorme tradición de los suplementos culturales, pues habían desaparecido, ¿no? O sea, no habían periódicos que hicieran suplementos culturales. Yo no sé cómo es que el director de Péndulo le decía que sí a todo lo que quería César Trujillo, ¿no? César Trujillo le decía, quiero hacer un suplemento cultural. Y yo, por ejemplo, a César le preguntaba cuántos números se hicieron de Rayuela. Creo que se hicieron 150 más o menos. Sí, y lo llevé a presentar a varios Sí, países, ¿cómo lo no? llevé a Colombia, lo llevé a Bolivia, lo llevé a Perú, lo llevé a Guatemala, a El Salvador, Sí, también que lo al llevé. final era un proyecto casi que venía casi de la mano de Public Pervert, porque empezamos casi al mismo tiempo. Sí, creo que nació con la idea que tú empezaste es Public Pervert, nació la idea de péndulo, pues que nos dirigía nuestro querido César, y Sí, que claro. bueno, todos participábamos en su construcción de una u ¿Cómo, otra forma. cómo se llama el director de Péndulo, el director general? Era don Noé Farrera. Oye, pues yo siempre voy a estar como muy agradecido con Noé Farrera, porque pues era un hombre que como empresario decidió apostarle a la cultura, ¿eh? La O sea, verdad que sí, y cuando se lo propusimos con César y con Yuín, también le propusimos la radio. Teníamos como también no, tenían un radio. programa de radio muy bonita que Tú tenía tuviste, muchos seguidores. tú Nos tuviste un escuchaban programa. en España, principalmente teníamos muchos seguidores de España. No, y al final, fíjate que muchos textos tuyos, míos, de César, de muchas personas, de Fernando Trejo, al final también aparecieron en Péndulo. Yo recuerdo que Sí, Marcos Marcela apareció también por ahí en algunos fragmentos, ¿no? efectivamente, sí, es verdad. Pero sí, fue una época, a pesar de que tal vez no tenga más de 2 o 3 años de que terminó la década anterior, fue una época de verdad importante para muchas personas, importante en el desarrollo cultural. Yo de verdad, ojalá algún día, yo no tengo el gusto de conocer a don Noé Farrera, pero ojalá algún día tenga la oportunidad de agradecerle todo lo que hizo, porque pocos empresarios le entraban con tanta fe a la cultura. Lo que pasa es que ya no había suplementos culturales y él Sí, le claro. apostó, o sea, cuando César se lo pidió, él dijo que sí, y Ángel Yuín le dijo, bueno, hagamos también un programa de radio, también hay que agradecerle a Ángel el apoyo que nos dio ¿Cómo no? Buena onda. para que se llevara a cabo pues el programa de radio y pues apoyar el proyecto también ¿Cómo se del llamaba tu suplemento programa? cultural. Rayuela.
Ah, muy bien, pues sí. Pues, También se llamaba Rayuela. la ventaja. Y teníamos muchos, muchos seguidores en todo el mundo. Yo creo que, no sé, no teníamos una página, pero cuando me daba cuenta, cuando lo subíamos el programa, pues cuánta gente lo veía. Y quién sabe cuánta más gente que no le ponía like lo escuchaba, no Sí, sabemos, claro, pues. claro. Pero me mandaban muchos, daba mi correo y me mandaban muchos correos de España principalmente. A veces me mandaban poemas para leerlos. Y es que era un programa donde hacíamos entrevista y leíamos mucha poesía de muchos poetas de todo el mundo. Hablábamos un poquito de esos poetas y bueno, y la gente conocía a esos poetas. Sí, yo tuve la fortuna de ser invitado varias veces. Pero sí, pues yo recuerdo que había, no sé si había muchísima más como espacios de difusión en la década pasada, pero pues sí éramos jóvenes y le teníamos mucha fe a muchas cosas, ¿no? Sí, Pero sí, la yo verdad. siempre voy a estar agradecido con César, contigo, con Fernando, con Fausto, que hizo muchísimo también. Sí, Fausto. Y, Y sí, pues Los Muertos Marcela, digamos que se ubica dentro de esa gran tradición de la segunda década de la escritura chiapaneca. Y es un libro que de verdad yo siempre he dicho que pues deberíamos de seguirlo leyendo, ¿no? Efectivamente, es un libro pues hecho con mucho cariño, donde creo que los chiapanecos empezamos a hablar de algo diferente de lo que hablábamos normalmente. Y creo que aquí el parteaguas fuiste tú al iniciar con ese libro tan maravilloso que se llama Línea Blanca. Y Sí, claro. primeramente, pues ese libro bellísimo, al cual se lo he leído a muchos amigos y quedan impactados, que es Notas sobre el fin del mundo. Sí, pues al Eh, final creo que sí, pues ojalá con el tiempo seamos pues más apreciados, pues, y seamos más leídos. Creo que fue una década interesante. Creo que también muchas de las cosas buenas que nos están pasando ahora a muchos de nosotros, incluido César, Fernando, tú y yo, son producto de, pues de todo ese trabajo que hicimos antes, ¿no? De ese trabajo que de sí, repente era, pues muy innegablemente, desinteresado en ese efectivamente. entonces, ¿no? Public Pervert nos puso pues en la mira de mucha gente con nuestras publicaciones porque pues tú tienes muchos conocidos en muchas partes del mundo, Sí, entonces toda esa afortunadamente gente soy muy supo aplicado. de tu editorial, como Ernesto Carrión de Ecuador, como los Sí, cómo chicos no. del Perú, que cuando llegué me preguntaron, lo primero que me preguntaron fue Public Pervert, ¿nos puede publicar Public Pervert? Cuando fui a Perú y fue muy lindo eso, pues que ellos sabían de Public Pervert. Sí, por ejemplo, ahora que lo pienso, también los festivales que haces tú todavía, que ahora creo que lo estás haciendo de manera digital por lo mismo, pero fueron Pues importantes. estamos promoviendo poesía, como festivales no, pero sí promoviendo la poesía en las páginas del festival. Claro, el Festival de San Cristóbal, el Festival Posh, que también fue importantísimo, ¿eh? Sobre todo el trabajo de esta señorita Lesiur, ¿no? Leti Lesiur, que es la directora general. ¿Cómo no? Que ojalá siga haciéndolo, porque creo que han habido muchas trabas con el gobierno municipal de San Cristóbal. Así es, nos No, desterró de San Cristóbal. no, pero van de la mano, yo creo. Y al final, fíjate que sí, pues yo me siento muy orgulloso de haber visto a todos, pues de haber sido amigo de todos, de ver cómo, pues de repente se tocaron temas interesantes, como Los Muertos Marcela, que a mí me parece, sin entrar como en demasiado, sin maximizar, creo que es una de las obras más importantes de lo que has hecho. Me parece que es un libro muy bien logrado, me parece que tiene versos bellísimos y ojalá lo pudiéramos leer completo y sí se puede, ¿no? Esperemos que en algún momento. Claro, Sí, pues espero que lo podamos presentar, René, físicamente en alguna feria de libro sí, y que estaría pues buenísimo. podamos entre los dos leerlo todo el libro y hacer como una pequeña Que nos inviten a conversatorio con la gente asistente y puedan hablar sobre
este primer libro, que creo que fue el primer libro que se habló sobre hechos sociales y que una mujer lo hizo en Sí, Chiapas. fíjate que, por ejemplo, yo creo que, bueno, en lo personal, voy a hablar en nombre mío, yo creo que la obra de Óscar Oliva se volvió a leer muchísimo por mi generación y mucho de esta poesía social, esta poesía vivencial, esta poesía basada en la investigación, que se lo debemos muchísimo a Óscar Oliva, se le debe mucho a Juan Juan Bañuelos, Bañuelos, que fue tu maestro, se lo sí, debemos mucho a Roque Dalton, que era muy, muy amigo de todos ellos, sí. que es como muy raro cómo una generación puede, como una generación que escribió a principios de los 60, pues de repente se vuelve a leer por una generación que empieza a publicar a principios del 2010, ¿no? Así es, fíjate que sí, efectivamente, Roque Dalton cuando vivió en México fue muy amigo de todos los de la Espiga Motinada, Sí, principalmente de Heraclio Cepeda, incluso Heraclio de Juan tiene, Bañuelos y de Óscar Oliva. Él tenía, por lo mismo que somos parte de la región centroamericana, tenía más apego a estas personas. Y en Ciudad de México, pues se juntó mucho con ellos, independientemente de esa gran amistad que tuvo con Efraín Huerta y otros escritores. no, incluso, Pero, ¿mande? incluso creo que la obra de Roque Dalton, Heraclio Cepeda era albacea de la obra de Dalton en México. Ah, mire. Sí, no, no, quedé muy pendiente de esperar a la maestra Elba cuando regresara, pero ya vino la pandemia y pues estoy haciendo un trabajo precisamente sobre Roque Dalton y Ah, qué pues bien. estoy haciendo entrevistas sobre No, eso. pues yo me imagino que él va a lo de haber conocido bien, ¿no? Ah, claro, pues era muy amigo, pero muy amigo, entrañable amigo de Laco y estuvieron juntos en Cuba. No, y aparte Laco era pues, un tipo que con quien no se llevaba, ¿no? Era un tipo al que todo Claro. el mundo, se volvía entrañable, ¿no? Lo conocías y a los 5 minutos ya era tu amigo, ¿no? Yo La recuerdo, verdad, pero con Roque fue una amistad entrañable a tal grado que Roque le hizo un poema que se llama El Brujo Cunjamá. sí, cómo no. ¿Sí? Incluso Le dedicó ese poema a Heraclio Cepeda. yo recuerdo que todavía en alguna ocasión que convivimos con sí, con Heraclio Cepeda, todavía tuvimos la chance de regalarle varios ejemplares de Public Perver y pues Sí, se sintió muy, pues le gustó muchísimo. Yo recuerdo que le regalé un libro de Javier Payeras y me dijo que había conocido a su tío y empezó como una historia. sí, me acuerdo. Yo estuve ahí Sí, cuando cómo no. le regalaste y empezó a platicar de Mario Payera. Sí, Pues es fíjate verdad. que sí, pues siento que fue pues una generación que también leyó muchísimo Heraclio, que leyó muchísimo a Oscar. Bueno, yo en lo particular he leído gran parte de Yo la obra también. de Óscar Oliva. Creo que todos, o Sí, sea, toda tu generación conoce muy bien la obra de muchos centroamericanos y también de toda la espiga motinada, de Óscar Oliva, de Juan Bañuelos, de Heraclio Cepeda, Jaime Labastida, de todos ellos. Creo que los leyeron a todos, no me cabe ninguna duda. Entonces, creo que de ahí no, pero pues por ejemplo, abrevamos Los Muertos mucho. Marcela también creo que es un libro muy marcado, ¿no? Por esta poesía vivencial. Efectivamente, pues es que no podía yo soslayarme de esa corriente de mis maestros. Yo era muy chica, pero sin embargo, ellos cuando fueron mis maestros siempre tuvieron esa primeramente de enseñarnos sobre mucho de la poesía centroamericana, de la que se hacía en Centroamérica. Y recuerdo que eran los años 70 y Heraclio era el director de cultura de aquí del estado de Chiapas y traía muchos escritores ¿Cómo no? de Guatemala. Él trajo a Tito Monterroso, trajo a Max Araujo, trajo a Otto Raúl González, en fin, muchos escritores que venían a dar conferencias y a leer poesía, a presentar libros. Y lo recuerdo a pesar de que era adolescente, tal vez se me escapan algunos que ya no, pero sí, yo tenía 14 años y nos decía el maestro, mañana va a venir tal escritor y espero que estén en la presentación. Y íbamos a las presentaciones. No, pues qué placer. Yo, por ejemplo, yo a Tito Monterroso, por ejemplo, no tuve el gusto de conocerlo,
pero pues sí es un súper escritor, ¿no? Sí, Heraclio trajo muchos grandes escritores. Lo mismo hizo Raúl Garduño cuando fue el director de Extensión Universitaria, también trajo a Juan José Bueno, Arreola, al maestro Pellicer, bueno, a muchos escritores, de los que yo recuerdo, porque yo que era ahora para mi una generación, niña, sí, yo era muy... son como leyendas, ¿no? Así Sí, como, son leyendas. Y bueno, yo era bien jovencita, era adolescente. Recuerdo que en la casa de perdón, la presidencia municipal, donde es actualmente el Museo de la Ciudad, ahí le entregaron el premio a los Juegos Florales al maestro Roberto López Moreno. Bien jovencito el maestro, yo era adolescente, tenía 14 años. Y me acuerdo que mi tía Nelly Márquez me dijo, vente, vamos a ver a mis amigos que vienen a entregarle un premio a un escritor chiapaneco. Y fui con ella. Y me acuerdo que el que le entregó fue Salvador Novo y el maestro Carlos Pellicer. Entregaron los premios. eran dos de los contemporáneos, ¿eh? Dos Sí, de los pues poetas. creo que los había invitado el poeta Raúl Garduño. No, no recuerdo bien. Por eso es que fuimos. No, pues ya hicimos prácticamente una... Hablamos de todo, de los muertos Marcela. Bueno, si quieren adquirirlos, pues con gusto yo se los puedo ¿Te pueden proporcionar. contactar por dónde, Chari, para comprar el libro? Que me contacten por inbox en redes sociales, por mi página Chari Gumeta o por mi inbox de mi Facebook. Con gusto, es muy barato este librito y hecho con mucho cariño. Y bueno, la primera edición agotadísima desde la primera edición, que No, creo pues, que cuando yo le encargué más a René ya no hubo. Y bueno, mandé a hacer esta edición que pues lo hizo Literatelia y agradezco mucho a Alejandro Ceballos el que me haya permitido sacarlo a través de su editorial. Y bueno, pues muchas gracias René por estar no, pues acompañándome en esta presentación. un placer, ¿eh? De verdad, fíjate que hasta me dan ganas de hacer una serie donde habláramos sobre cómo se ha construido la literatura chiapaneca en distintos momentos, ¿eh? Pues De verdad, ese fue un momento bastante importante han habido cuando como Public Perver, altibajos, ¿no? Siempre sube y baja, de repente estamos arriba, de repente estamos abajo, pero sí, pues hablar de Óscar Oliva y de hablar de Raúl Garduño. Yo, por ejemplo, supe, bueno, ya no quiero alargar esto, pero te voy a decir el último dato. Yo, por ejemplo, supe que en los Juegos Florales de San Marcos, ¿verdad? ¿sí? Son los que hacen aquí en Tuxtla, pues Juan Rulfo fue juez de un concurso de poesía. Sí, es que se dejó de hacer. Si te estoy diciendo que tenía yo 14 años cuando ganó esos Juegos Florales el maestro Roberto López Moreno. Que también es un súper maestrazo, ¿eh? Yo tenía 14, tengo 60. ¿Te imaginas cuántos años hace de eso? Apenas hace 45 años. Apenas. Y me No, acuerdo que pues vinieron esas personalidades a entregarle el premio, porque ellos no, creo que habían sido el jurado, pero eran jurados o sea, primer nivel, ¿no? de primer nivel, eso, así es, los que tenían los Juegos Florales. Bueno, pues muchas gracias René No, y mi ojalá agradecimiento. pronto podamos hacerlo en público, porque es un gran libro, de verdad. Yo lo disfruté muchísimo, disfruté conocerlo desde que era borrador, ¿no? Así es, pues lo construimos juntos. No sé si te acuerdas que ¿Cómo no? todavía revisamos el libro Buen y hábito, bueno, ¿no? Y al final yo también tengo que reconocer que tú has leído prácticamente todos mis borradores antes de que todos. Y la verdad, ese último libro tuyo es maravilloso. Ojalá debe ganar un premio porque es un libro que también hace parte de la historia de Chiapas. Y Bueno, es importante que ese libro tenga un reconocimiento. no, pues gracias, Chari, a ti por invitarme. De verdad me la pasé muy bien.
Gracias a ti, René, por tus palabras, por haber hecho posible que a través de Public Perver hayas visto la primera edición y bueno, esta segunda edición a través de Literatelia. Y muy agradecida también con los organizadores de la Feria Internacional del Libro de la UNICACH. Muchas gracias, buenas tardes, hasta pronto. Bye.